Odiseo, el héroe más astuto de la mitología griega, nació en un lugar que parecía destinado a forjar leyendas, la isla de Ítaca. Esta pequeña tierra, rodeada por el mar Jónico, sería el escenario donde comenzaría su increíble historia. Su nacimiento estuvo marcado por un evento peculiar. Una tenue lluvia que cayó justo en el momento en que su madre, Antíclea, lo traía al mundo. Este fenómeno fue interpretado como una señal de los dioses, un presagio de que el niño estaba destinado a grandes cosas. Desde su infancia, Odiseo mostró una inteligencia fuera de lo común. Su padre, Laertes, un rey respetado en Ítaca, le enseñó el valor del liderazgo y la justicia. Sin embargo, fue su abuelo, Autólico, quien realmente moldeó su carácter. Autólico, conocido como el maestro del engaño, le transmitió las artes de la astucia y la estrategia, habilidades que más tarde serían cruciales para su supervivencia. Uno de los momentos más significativos de su juventud ocurrió durante una cacería en el monte Parnaso. Odiseo, acompañado de su abuelo Autólico, se enfrentó a un jabalí furioso que lo hirió gravemente en la rodilla. Aunque la herida dejó una cicatriz permanente, este evento fue un recordatorio de su mortalidad y una lección sobre la importancia de la precaución y la valentía. Odiseo no solo destacaba por su inteligencia, sino también por su habilidad física. En uno de sus viajes juveniles, llegó a la ciudad de Ecalia, donde conoció a Ifito, hijo del rey Eurito. Ifito, impresionado por la nobleza de Odiseo, le regaló el arco más poderoso de Grecia, un arma que solo él podría manejar. Este arco se convertiría en un símbolo de su destino y una herramienta clave en sus futuras aventuras. A medida que crecía, Odiseo comenzó a ganar reputación como un líder nato. Sus viajes por Grecia lo llevaron a conocer diferentes culturas y costumbres, lo que le permitió desarrollar una visión amplia del mundo. Estas experiencias no solo enriquecieron su conocimiento, sino que también lo prepararon para gobernar Ítaca con sabiduría y justicia. La relación de Odiseo con los dioses también jugó un papel crucial en su vida. Desde joven, mostró un profundo respeto por las deidades, especialmente por Zeus y Atenea. Esta devoción no era casual. Los dioses lo protegerían en momentos clave de su vida, aunque también lo pondrían a prueba con desafíos que parecían insuperables. Uno de los aspectos más fascinantes de la juventud de Odiseo fue su capacidad para equilibrar la fuerza con la inteligencia. Mientras otros héroes dependían únicamente de su poder físico, Odiseo entendía que la verdadera victoria se alcanzaba con estrategia y astucia. Esta combinación de habilidades lo convirtió en un personaje único dentro de la mitología griega. A pesar de su nobleza, Odiseo no estaba exento de defectos. Su astucia a veces rayaba en la manipulación, y su deseo de gloria lo llevó a tomar decisiones que pondrían en riesgo su vida y la de sus hombres. Sin embargo, estas imperfecciones lo hacían más humano y relatable, mostrando que incluso los héroes más grandes tienen sus debilidades. El momento en que Odiseo se convirtió en rey de Ítaca marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Su padre, Laertes, decidió abdicar en su favor, confiando en que su hijo llevaría el reino a una era de prosperidad. Odiseo aceptó el trono con humildad, pero también con la determinación de demostrar que estaba a la altura de las expectativas. El amor de Odiseo por Penélope es uno de los pilares centrales de su historia, un vínculo que trascendió el tiempo y las adversidades. Durante uno de sus viajes, Odiseo llegó a Esparta, donde conoció a la hermosa Penélope, hija del rey Icario. Desde el primer momento, quedó cautivado por su belleza y su inteligencia, pero ganar su mano no sería tarea fácil. El rey Icario, conocedor de la fama de Odiseo, decidió ponerlo a prueba organizando una carrera para elegir al esposo de su hija. Odiseo, siempre astuto, no solo confió en su velocidad, sino también en su ingenio. Durante la carrera, logró superar a todos sus rivales, demostrando que no solo era un guerrero valiente, sino también un estratega brillante. Al cruzar la meta, Penélope supo que había encontrado a su compañero de vida. Sin embargo, el rey Icario, reacio a dejar que su hija se fuera de Esparta, intentó convencer a Odiseo de quedarse. Pero el héroe, fiel a su tierra, se negó y partió con Penélope hacia Ítaca. El matrimonio entre Odiseo y Penélope fue un ejemplo de amor y lealtad. Juntos, gobernaron Ítaca con sabiduría y justicia, y pronto tuvieron un hijo al que llamaron Telémaco. Sin embargo, la paz no duraría mucho. El rapto de Helena de Troya, esposa del rey Menelao,
desencadenó uno de los conflictos más famosos de la mitología griega, la Guerra de Troya. Odiseo, como aliado de Menelao, fue llamado a participar en la guerra, aunque intentó evitarla con una estrategia inusual. Para no ir a la guerra, Odiseo fingió estar loco. Aró un campo y sembró sal en lugar de semillas, esperando que los demás lo consideraran incapaz de luchar. Sin embargo, su plan fue descubierto cuando colocaron a su hijo Telémaco frente al arado. Odiseo, al desviar el arado para no lastimar al niño, reveló su cordura y fue obligado a unirse a la expedición griega. Este episodio muestra no solo su astucia, sino también su profundo amor por su familia. Una vez en Troya, Odiseo demostró ser un líder clave en la estrategia griega. Fue él quien ideó el famoso caballo de Troya, una trampa ingeniosa que permitió a los griegos infiltrarse en la ciudad y poner fin a la guerra después de 10 largos años. Este acto de ingenio no solo aseguró la victoria griega, sino que también consolidó la reputación de Odiseo como el hombre más inteligente de su tiempo. Sin embargo, la guerra de Troya no fue solo una prueba de habilidad militar para Odiseo, sino también un desafío emocional. Durante esos años, extrañó profundamente a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. Mientras luchaba en tierras lejanas, Penélope se mantuvo fiel a él, resistiendo las presiones de los pretendientes que buscaban su mano y el trono de Ítaca. Esta lealtad mutua se convirtió en un símbolo de amor inquebrantable. La guerra también puso a prueba la moralidad de Odiseo. Aunque era un héroe, no estaba exento de cometer errores. Durante el saqueo de Troya, sus acciones a veces fueron crueles, como cuando ordenó la muerte de Príamo, el anciano rey de Troya. Estos actos contrastaban con su lado más humano, mostrando que incluso los héroes más grandes tienen sus sombras. El final de la guerra de Troya marcó el inicio de un nuevo desafío para Odiseo, el regreso a casa. Aunque los griegos habían ganado, los dioses no estaban contentos con su comportamiento durante la guerra, especialmente con la profanación de los templos troyanos. Esto desencadenó una serie de eventos que convertirían su viaje de regreso a Ítaca en una odisea llena de peligros y pruebas. Mientras Odiseo luchaba por regresar, Penélope enfrentaba sus propias batallas en Ítaca. Los pretendientes, creyendo que Odiseo había muerto, invadieron el palacio, consumiendo sus recursos y presionando a Penélope para que eligiera a uno de ellos como esposo. Sin embargo, ella, fiel a su amor, ideó una estrategia para retrasar su decisión, tejiendo y destejiendo un sudario para Laertes, el padre de Odiseo. La guerra de Troya no solo fue un conflicto entre griegos y troyanos, sino también una prueba de carácter para Odiseo. Aprendió que la verdadera fuerza no solo reside en la batalla, sino también en la capacidad de resistir, adaptarse y mantener la esperanza. Estas lecciones serían cruciales para sobrevivir a los desafíos que enfrentaría en su viaje de regreso. El amor entre Odiseo y Penélope se convirtió en un hilo conductor que mantuvo unida la historia. Mientras Odiseo luchaba contra monstruos y dioses, Penélope resistía en Ítaca, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su relación es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad y la fe pueden ser una fuerza poderosa. El regreso de Odiseo a Ítaca, conocido como la Odisea, es una de las aventuras más fascinantes de la mitología griega. Tras la caída de Troya, Odiseo y sus hombres zarparon con la esperanza de llegar pronto a casa, pero los dioses tenían otros planes. Poseidón, enfurecido por la ceguera de su hijo, el cíclope Polifemo, juró hacer que el viaje de Odiseo fuera una pesadilla interminable. Así comenzó una travesía llena de peligros, pruebas y encuentros sobrenaturales que pondrían a prueba la astucia y la resistencia del héroe. Uno de los primeros desafíos fue el encuentro con los lotófagos, habitantes de una isla cuyo fruto provocaba amnesia. Varios de los hombres de Odiseo comieron el loto y perdieron todo deseo de regresar a casa. Odiseo, demostrando su liderazgo, los obligó a volver a los barcos, recordándoles su misión. Este episodio fue una advertencia temprana de que el viaje estaría lleno de tentaciones que podrían desviarlos de su objetivo. El siguiente obstáculo fue la isla de los Cíclopes, donde Odiseo y sus hombres se encontraron con el temible Polifemo. Atrapados en su cueva, Odiseo ideó un plan audaz. Emborrachó al cíclope con vino y lo cegó con una estaca afilada. Cuando Polifemo gritó pidiendo ayuda, Odiseo le dijo que su nombre era Nadie, confundiendo a los otros cíclopes. Esta astucia les permitió escapar, pero no sin consecuencias,
ya que Polifemo maldijo a Odiseo, atrayendo la ira de Poseidón. Tras escapar de los cíclopes, Odiseo llegó a la isla de Eolo, el dios de los vientos. Eolo, impresionado por el héroe, le regaló un odre que contenía todos los vientos, excepto uno que los llevaría directamente a Ítaca. Sin embargo, la curiosidad de los hombres de Odiseo arruinó su oportunidad. Abrieron el odre, liberando los vientos y enviando los barcos de regreso a la isla de Eolo. Este error les costó un valioso tiempo y los alejó aún más de su destino. El viaje continuó con un encuentro aterrador en la tierra de los Lestrigones, gigantes caníbales que destruyeron casi toda la flota de Odiseo. Solo un barco logró escapar, llevando a Odiseo y a unos pocos supervivientes. Este desastre fue un golpe devastador, pero también una lección sobre la importancia de la precaución y la elección de aliados. La siguiente parada fue la isla de la hechicera Circe, quien convirtió a varios hombres de Odiseo en cerdos. Gracias a la ayuda del dios Hermes, Odiseo resistió los hechizos de Circe y logró que devolviera la forma humana a sus compañeros. Durante un año, vivieron en la isla, recuperándose y preparándose para el siguiente tramo del viaje. Circe también les advirtió sobre los peligros que les esperaban, como las sirenas y los monstruos Escila y Caribdis. El paso por las sirenas fue una prueba de voluntad. Estas criaturas, con su canto hipnótico, atraían a los marineros hacia la muerte. Odiseo, siguiendo el consejo de Circe, ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera y lo ataron al mástil para que pudiera escuchar el canto sin sucumbir a él. Este acto de autocontrol demostró que, a veces, la verdadera fuerza radica en resistir la tentación. El encuentro con Escila y Caribdis fue uno de los momentos más peligrosos del viaje. Escila, un monstruo de 6 cabezas, devoró a 6 hombres, mientras que Caribdis, un remolino gigante, amenazaba con tragarse el barco entero. Odiseo, siguiendo el consejo de Circe, optó por enfrentarse a Escila, sabiendo que era el mal menor. Esta decisión, aunque dolorosa, salvó al resto de la tripulación. Tras superar estos peligros, Odiseo y sus hombres llegaron a la isla de Helios, el dios del sol. A pesar de las advertencias de no tocar el ganado sagrado, los hombres, hambrientos, sacrificaron algunas vacas. Como castigo, Zeus destruyó su barco con un rayo, matando a todos excepto a Odiseo, quien flotó en el mar durante días hasta llegar a la isla de Calipso. Calipso, una ninfa enamorada de Odiseo, lo retuvo en su isla durante 7 años, ofreciéndole inmortalidad a cambio de quedarse con ella. Aunque tentado, Odiseo nunca olvidó su deseo de regresar a Ítaca. Finalmente, gracias a la intervención de Atenea y Zeus, Calipso lo liberó, proporcionándole los medios para continuar su viaje. El último tramo del viaje lo llevó a la tierra de los feacios, donde fue recibido con hospitalidad. Allí, narró sus aventuras y, con la ayuda del rey Alcínoo, finalmente pudo regresar a Ítaca. Sin embargo, su llegada no fue triunfal. Llegó solo, sin barcos ni hombres, y encontró su palacio invadido por pretendientes que buscaban la mano de Penélope. Tras 20 años de ausencia, Odiseo finalmente regresó a Ítaca, pero no como el rey glorioso que partió a la guerra de Troya. Llegó disfrazado como un mendigo, gracias a la ayuda de la diosa Atenea, quien lo transformó para que pudiera moverse en secreto por su tierra. Este disfraz no solo le permitió evaluar la situación en su palacio, sino también planear su venganza contra los pretendientes que habían invadido su hogar, consumiendo sus recursos y acosando a su esposa Penélope. Odiseo no llegó solo. En su camino, se reencontró con su fiel porquero Eumeo, quien, sin reconocerlo, lo acogió con amabilidad. A través de conversaciones cuidadosas, Odiseo comenzó a reconstruir la imagen de lo que había sucedido en su ausencia. Descubrió que los pretendientes, más de 100 hombres, habían tomado el control de su palacio, exigiendo que Penélope eligiera a uno de ellos como esposo. Mientras tanto, su hijo Telémaco, ahora un joven valiente, intentaba mantener el orden, pero se sentía abrumado por la situación. El reencuentro entre Odiseo y Telémaco fue un momento crucial. Atenea reveló la verdadera identidad de Odiseo a su hijo, y juntos planearon cómo restaurar el orden en Ítaca. Telémaco, que había crecido sin su padre, vio en Odiseo no solo a un rey, sino a un mentor que le enseñaría el valor de la astucia y la paciencia. Juntos, idearon una estrategia para enfrentar a los pretendientes, utilizando el elemento sorpresa y la inteligencia en lugar de la fuerza bruta. Mientras tanto,
Penélope, sin saber que su esposo había regresado, continuaba resistiendo las presiones de los pretendientes. Para ganar tiempo, ideó una ingeniosa treta. Prometió que elegiría a un esposo una vez que terminara de tejer un sudario para Laertes, el padre de Odiseo. Sin embargo, cada noche destejía lo que había hecho durante el día, manteniendo a los pretendientes a raya. Esta estrategia no solo demostró su lealtad hacia Odiseo, sino también su inteligencia, que rivalizaba con la de su esposo. El momento decisivo llegó cuando Penélope, siguiendo un plan que desconocía, anunció una prueba para los pretendientes. Aquel que pudiera tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 hachas sería su esposo. Ninguno de los hombres logró siquiera tensar el arco, lo que demostró que no eran dignos de ocupar el lugar de Odiseo. Cuando el mendigo, Odiseo disfrazado, tomó el arco, lo tensó con facilidad y disparó la flecha con precisión, revelando su verdadera identidad. Con el arco en sus manos, Odiseo inició su venganza. Con la ayuda de Telémaco y unos pocos sirvientes leales, atacó a los pretendientes, que estaban desprevenidos y borrachos. La batalla fue feroz, pero Odiseo, utilizando su astucia y habilidad, logró acabar con todos ellos. Este acto no fue solo una venganza personal, sino también una restauración del orden en Ítaca, eliminando a quienes habían abusado de su hospitalidad y amenazado su familia. Después de la masacre, Odiseo se enfrentó a otro desafío: convencer a Penélope de que realmente era él. Años de separación y las mentiras de los pretendientes habían sembrado dudas en su mente. Para probar su identidad, Odiseo le describió detalles íntimos de su vida juntos, como la construcción de su lecho nupcial, que estaba tallado en un árbol vivo. Este gesto conmovió a Penélope, quien finalmente lo reconoció y abrazó a su esposo después de 2 décadas de ausencia. El reencuentro entre Odiseo y Penélope fue emotivo, pero también marcó el inicio de una nueva etapa para Ítaca. Odiseo no solo recuperó su trono, sino que también restauró la paz en su reino. Sin embargo, la venganza no terminó ahí. Odiseo tuvo que enfrentarse a las familias de los pretendientes, quienes estaban furiosas por la muerte de sus hijos. Con la ayuda de Atenea, se evitó una guerra civil, y Odiseo demostró que su reinado estaría marcado por la justicia y la reconciliación. Telémaco, por su parte, aprendió valiosas lecciones de su padre durante este proceso. No solo presenció la astucia y el valor de Odiseo, sino que también entendió la importancia de gobernar con sabiduría y compasión. Este legado sería crucial para el futuro de Ítaca, asegurando que el reino continuaría prosperando bajo el liderazgo de la familia de Odiseo. El regreso de Odiseo a Ítaca no fue solo un triunfo personal, sino también una restauración del orden divino. Los dioses, especialmente Atenea, jugaron un papel crucial en su éxito, recordándonos que, en la mitología griega, el destino de los héroes está intrínsecamente ligado a la voluntad de los dioses. Sin embargo, fue la determinación y la inteligencia de Odiseo lo que finalmente le permitió superar todos los obstáculos. La historia de Odiseo y su venganza es un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre reside en la violencia, sino en la capacidad de planear, adaptarse y perseverar. Su regreso a Ítaca no solo marcó el fin de una odisea, sino también el inicio de una nueva era para su reino y su familia. Finalmente, el legado de Odiseo trasciende su propia historia. Se convirtió en un símbolo de resistencia, astucia y amor inquebrantable, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. Su regreso a Ítaca no fue solo un final feliz, sino una lección eterna sobre el poder de la perseverancia y la importancia de nunca perder de vista lo que realmente importa: el hogar y la familia.